Hola a todos, buenas noches. Mi nombre es Alexis Gabriel Hernández Penó. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Química del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño Extensión Colomar, ubicado en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, Venezuela. El día de hoy les hablaré sobre algunos de los aspectos más importantes o resaltantes de los diagramas de fases. Primero, ¿qué son los diagramas? Los diagramas de fases, conocidos también como los diagramas de estado de la materia o diagramas de equilibrio, son representaciones gráficas de los diferentes estados de la materia o fases presentes en un sistema material dado, que se encuentra en equilibrio, basándose a partir de ciertas variables seleccionadas para facilitar el estudio de las mismas, tales como la temperatura, la presión y la composición del material o sustancia estudiada. Por ello, estos diagramas permiten obtener, examinar y predecir los diferentes datos relacionados con la composición y comportamiento de los materiales analizados en estos, tales como las fases presentes en el sistema a diferentes composiciones y temperaturas, bajo condiciones de enfriamiento lento, es decir, en condición de equilibrio. La temperatura a la cual las diferentes fases comienzan a fundirse. Tercero, la presencia de fenómenos de alotropía o polimorfismo en estado sólido, entre otras características que se pueden presentar. Además, los diagramas de fases son aplicados en diversas áreas por los ingenieros y científicos que realizan distintos estudios sobre la solidificación de los materiales y sus microestructuras, la metodología física, el diseño de los materiales, entre otros. Esto se puede evidenciar en la química, la geología y la ciencia de los materiales. En consecuencia, en los campos donde se utilizan dichos diagramas se emplean una gran variedad de términos importantes para la comprensión y ejecución de los mismos, los cuales son, primero, el equilibrio de fases. Se refiere al estado de una sustancia o material en el que dos o más fases coexisten en forma de equilibrio. Estas fases pueden ser líquidas, sólidas o gaseosas. La estabilidad de las fases se puede predecir mediante el potencial químico de la sustancia estudiada, siendo su forma más estable cuando este potencial es mínimo a una temperatura y presión dadas. Segundo, la fase, que vendría siendo la porción homogénea de un material que manifiesta una serie de propiedades físicas y químicas específicas de forma uniforme dentro de toda la región que abarca dicha porción. Esta porción se distingue por ser físicamente distinta a las otras fases con que interactúa y suele ser mecánicamente separable en la mayoría de los casos. Además, el término fase se emplea en distintas ocasiones como un sinónimo para la expresión estado de la materia. Sin embargo, no pueden existir varias fases con el mismo estado de la materia donde estas son invisibles entre sí, o sea que no se disuelven. Estado de la materia. Son los distintos estados de agregación en que se presenta la materia con respecto a la fuerza de unión o cohesión de la partícula, que constituye una sustancia, media o material dado. En condiciones naturales, se pueden presentar 4 estados de la materia, los cuales son sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Aquí pongo una imagen donde se evidencian eso y también las otras características. Equilibrio termodinámico consiste en aquellos sistemas que son incapaces de experimentar espontáneamente algún cambio de estado o proceso termodinámico cuando están sometidos a determinadas condiciones de contorno. Por lo tanto, los sistemas que se encuentran en equilibrio termodinámico deben manifestar simultáneamente un equilibrio térmico, mecánico y químico en ellos mismos. Componente. Se refiere al tipo de elemento, compuesto o material que se puede distinguir de otro al ser analizado en función de la naturaleza o composición química presentada dentro de un determinado sistema. Por ello se dice que los componentes son el menor número de variables individuales e independientes que pueden expresar cualitativamente la composición de un sistema dado. Constituyente o microconstituyente estructural. Es el elemento de una estructura que es susceptible al momento de ser observado a través de la microscopía óptica. Un ejemplo de esto sería lo que ven en la siguiente imagen. Acá, en esta imagen, se puede apreciar la microestructura de 3 materiales diferentes, los cuales son, en el caso A, en este caso se manifiesta la microestructura de un metal puro, el cual presenta una sola fase, o sea, una sustancia homogénea, y todos sus microconstituyentes son de tipo A, es decir, son iguales. En el caso B, en esta situación se evidencia la microestructura de 2 fases, una mezcla heterogénea, donde existen 2 tipos de microconstituyentes, A y B. Esto sucede debido a que los átomos de la mezcla no son capaces de disolverse entre sí, provocando la separación de dicha fase. Y el caso es que en esta circunstancia se presenta la microestructura de una aleación que se disuelve de forma uniforme y existe una sola fase, es decir, una mezcla homogénea.
donde hay microconstituyentes de tipo C. Los grados de libertad son la varianza o cantidad de variables intensivas e independientes necesarias para definir o especificar un estado de equilibrio de un sistema dado, por ejemplo, la presión, la temperatura y o composición. La regla de fases de Gibbs. Esta ley fue formulada por el físico estadounidense Joshua Willard Gibbs y consiste en una expresión algebraica que nos indica la relación presente entre ciertas variables que coinciden en un sistema en equilibrio dado. Por ello, en los sistemas donde no hay reacción química, la regla de la fase de Gibbs se expresa matemáticamente como P más F es igual a C más 2, donde C es el número de componentes del sistema dado, P es el número de fases en equilibrio de ese sistema, F es el número de grados de libertad del sistema, o sea, la presión, temperatura y la composición que se mencionó anteriormente, y el 2 representa a los parámetros o variables que se usan para modificar y estudiar al mismo sistema, siendo la temperatura y la presión utilizadas mayormente para este caso. Ahora bien, existen diversos tipos de diagramas de fases fundamentados en la naturaleza de la sustancia, compuesto o material estudiado en el sistema de equilibrio dado, tales como, primero, los diagramas de fases de un componente o una sustancia pura. Se refieren a los diagramas de fases empleados para el estudio de un componente o una sustancia pura en particular dentro de un sistema en equilibrio dado. Estos diagramas se caracterizan por manifestar varias líneas de equilibrio o límites de fase, siendo las líneas que marcan las condiciones donde pueden coexistir las múltiples fases en forma de equilibrio, y los puntos triples, los cuales consisten en aquellos puntos donde se intersectan líneas de equilibrio en ellos. Un ejemplo de esto sería el diagrama de fase del agua, el cual puede ver su imagen ahí en la presentación. En segundo lugar tenemos los diagramas de fase binario. Consisten en aquellos diagramas de fases usados para analizar los materiales o compuestos constituidos por dos sustancias puras o componentes, en función de la composición, temperatura y tiempo manifestado dentro del sistema de equilibrio dado a una presión constante. Además, estos diagramas se obtienen a partir de una serie de curvas de enfriamiento del material estudiado. Cabe destacar que los diagramas de fases se caracterizan por presentar una región monofásica y bifásica y una línea de líquidos, sólidos, eutética y eutópica. Un ejemplo de esto sería el diagrama de la reacción de cobre y níquel, el cual ven la imagen ahí. Por otro lado, existe un método empleado para los diagramas de fases binarios que permite conocer el porcentaje en peso de los componentes de la región bifásica que constituyen el material estudiado cuando se encuentra a una determinada temperatura, el cual se denomina como la regla de la palanca. Por ende, las expresiones matemáticas utilizadas para este método son para conseguir el dato de CL y CS, que es componentes líquidos y sólidos respectivamente. Por último, tenemos los diagramas de fase ternarios, que es la representación gráfica del comportamiento de una propiedad característica con relación a la composición de un sistema de tres o multicomponentes, generalmente a presión y temperatura constantes. Por ello, para la representación de estos diagramas se utiliza a un triángulo equilátero, donde cada vértice A, B y C es un componente puro dado, siendo que en algunos casos pueden indicar la relación constante de dos componentes. Además, la escala que recorre cada uno de los lados del triángulo señala la fracción porcentual entre los componentes del sistema binario correspondiente, lo cual puede ver en su imagen ahí en la lámina. Por otra parte, también se puede apreciar en estos diagramas que, primero, la trayectoria de A a B indica que la porción del componente A disminuye mientras que la de B aumenta. Segundo, que la trayectoria de B a C muestra que la sustancia B disminuye y C aumenta. Y que la trayectoria CA indica un aumento del componente A o la disminución del componente C. También que cualquier punto al interior del diagrama representa la composición global del sistema ternario, donde la suma de las fracciones de los componentes está acotada por la siguiente ecuación: XA más XB más XC es igual a 1. Eso quiere decir las composiciones de cada componente, en donde la composición está expresada en moles y la masa o el volumen de cada componente se denota en términos porcentuales o fraccionarios. Sin más nada que agregar, muchas gracias por su atención.